Les damos la bienvenida a todos los padres, madres y cuidadores y a los usuarios del hogar infantil Pulgarcito. Como todos saben, el día 16 de marzo del presente año se desarrolló la Escuela para Familias por medio virtual con el objetivo de dar a conocer las aproximaciones de lo que significa el regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. Sin embargo, sabemos que muchos de los papitos no pudieron asistir por problemas de internet, conectividad, de pronto porque estaban en sus trabajos en el horario en el que hicimos la reunión. Y por ese motivo hoy les enviamos este video como alternativa para que sepan y conozcan cuáles son las temáticas tratadas y además porque si bien es cierto, la alternancia es un proceso que se está dando en todas las instituciones educativas, pues es necesario conocer de qué se trata ese proceso y más si se trata de nuestros niños, ¿cierto? Les comento que todavía no hay una fecha específica de regreso a la presencialidad bajo alternancia. Apenas estamos realizando todo el proceso. Ustedes saben que eso debe ser gradual, pensado para que todo el proceso sea seguro, confiable y garantice el bienestar de los niños y las niñas. Y como nos encontramos en la etapa de selección e identificación, digamos que esta etapa hace referencia a mirar cuáles niños y quiénes del talento humano cumplen con los criterios para poder asistir a la presencialidad bajo alternancia. Es por eso que la profe Yamile en estos días anteriores y yo los hemos llamado para hacerles unas preguntitas, como decir, primero, si están de acuerdo de que los niños regresen a la presencialidad. Segundo, si de pronto han tenido contacto con personas confirmadas o sospechosas de COVID-19, si de pronto los niños tienen una enfermedad de base, una comorbilidad que les implique alto riesgo de contagio, o si en sus casas habitan con personas mayores de 60 años y personas que tengan alguna comorbilidad también, ¿sí? Todas estas preguntitas las hacíamos para verificar qué niños cumplen con los criterios para poder asistir. Empezamos abordando el hecho de por qué es importante regresar a la presencialidad, ¿cierto? Y que sea de forma segura. Y es que si bien es cierto, la educación inicial es un derecho impostergable. Y es por eso que precisamente se dieron orientaciones desde que empezó la contingencia a docentes, a todo el talento humano y a los padres de familia de que se continuara con ese derecho impostergable, ¿cierto? Las docentes haciendo sus actividades desde casa, enviándoles los videos, haciendo las llamadas cada semana. Entonces, de eso se trata, de que se dé continuidad a ese derecho impostergable. Sin embargo, es cierto que las aulas de clase, el hogar infantil y los espacios permiten reactivar las vivencias que ocurren en el entorno educativo y con ello permite un sinnúmero de aprendizajes que solo ocurren cuando convivimos con los otros, ¿cierto? Fortalecer las habilidades socioemocionales, el desarrollo de habilidades socioemocionales, el lenguaje, aprender a relacionarnos, el valor de la generosidad, de la comprensión, de la tolerancia. Ocurre cuando estamos en contacto con nuestros coetáneos, es decir, con personas de nuestra misma edad. De igual manera, resaltamos el papel que ha tenido la familia y el talento humano acompañando a sus hijos en su proceso de crecimiento desde casa, ¿cierto? Cómo cada uno de ustedes se ha reinventado, ha organizado sus horarios y ha tratado de estar al pendiente y al cuidado de sus niños, organizándoles actividades que propendan y que apunten a su aprendizaje. Ha sido un proceso complejo y de admirar. Lo mismo con las docentes, ¿no? Cómo cada una haciendo las actividades en casa se grababan y enviaban sus videos para motivarlos a ustedes, para decirles, acá estamos apoyándolos, no pierdan la esperanza, ¿cierto? Algún día nos reencontraremos, pero mientras tanto, pues continuemos con la atención en lo importante, ¿cierto? En el aprendizaje, en el desarrollo, en el bienestar de cada uno de nuestros niños y niñas. Y hablamos de la resolución 1111 del 1 de marzo del 2021, que es precisamente la resolución
resolución que rige todo esto de lo que estamos hablando. Salió apenas hace 15 días por parte de ICBF y pues se alimenta de más resoluciones de tanto del Ministerio de Salud y Protección Social como del Ministerio de Educación Nacional. Y es que para nadie es un secreto que muchas familias pues no cuentan con las condiciones para garantizar el cuidado y las herramientas para garantizar el aprendizaje, lo cual puede convertirse en situaciones de riesgo para los niños. Hay algunas etapas dentro de este proceso. Nos encontramos en la primera, la de identificación. Y ustedes pueden estarse preguntando, ¿pero qué es la alternancia? Precisamente la alternancia combina los dos modelos de atención, la presencial y la remota. La remota es la que hemos estado trabajando mediante llamadas telefónicas, los niños en casa, todos en casa, siempre garantizando las medidas de bioseguridad. Todo este proceso tiene unos principios y es como les mencionaba, que sea voluntario. Yo decido si mi hijo asiste o no asiste. Y si no asiste, si decide quedarse en remota, pues igual va a tener garantía de que se sigue haciendo el proceso pedagógico, las llamadas telefónicas. Es territorializado y eso significa que depende cuál es el comportamiento del virus en la región, en el municipio de Huicán. ¿Listo? Si hay muchos casos, si hay casos, pues posiblemente ese proceso de alternancia va a postergarse. Es flexible, es seguro para todos y ese seguro para todos indica un principio de corresponsabilidad. Es decir, que todos aportamos, todos ponemos de nuestra parte. Tú me cuidas, yo te cuido. Es monitoreado, siempre se analiza y se evalúa cómo va el proceso. Ese monitoreado, digamos que hace referencia también al hecho de que hay un comité de alternancia, que al final vamos a hablar de eso, que va a evaluar cómo va el proceso. Es selectivo. ¿Y por qué es selectivo? Tienen que cumplirse con ciertos criterios para poder asistir y es gradual. Dentro de la etapa de selección, ¿cómo sabemos identificar quiénes cumplen con los criterios? Listo, les voy a mencionar por encima cuáles son esos criterios. De talento humano, no ser mayor de 60 años, no tener enfermedades de base o comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, anemia, cáncer, desnutrición. Y de pronto no convivir con personas mayores de 60 años, listo, que tengan enfermedades de base. Listo, los criterios para los niños. No ser menor de 2 años, listo, tienen que ser mayores de 2 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 2 años no tienen esquema de vacunación completo, porque de pronto su caminar es muy inestable, ¿cierto? Y tenemos riesgo a que de pronto pasen mayor tiempo en el piso, tengan que apoyarse de objetos. El uso del tapabocas también puede generarles asfixia, entre otros. Los niños como criterio, como requisito, deben usar el tapabocas permanentemente y no presentar síntomas asociados a sospecha de COVID, como gripa, secreciones nasales, tos seca, fiebre. Así no sea COVID, porque finalmente nosotros no podemos diagnosticarlo. Si presenta esos síntomas, tiene que pasar por una etapa de aislamiento. No ir al jardín en esos días mientras se sienta bien. Cuando esté bien, puede regresar en su proceso de alternancia al jardín. Luego viene la etapa de alistamiento que hace referencia a construir una propuesta técnica, operativa y financiera, que es en el proceso en el que nos encontramos. Esta explicación que estamos dando apenas es una aproximación y que ustedes conozcan más o menos cómo es el proceso, pero la propuesta técnica ya lleva cuáles son los horarios, los grupos, qué niños asisten el lunes, el martes, cuáles son las medidas de bioseguridad del jardín, porque no pueden ser generales, tienen que ser acopladas y de acuerdo a las características de la planta física, ¿sí? Todo ello. ¿Listo? Entonces estamos en ese proceso, vamos a hacer una construcción primaria, nosotros vamos a socializarla con ustedes, por ende la reunión próxima es de carácter obligatorio para que ustedes sepan de qué se trata y opinen. Es una construcción en equipo, vamos a escuchar sus opiniones, qué piensan al respecto, qué cambios podemos hacerle y demás. Después viene la etapa de implementación y ya pues realizar los ajustes necesarios. Les comento por encima cómo va a ser ese consentimiento informado. Entonces acaba de decir, yo en calidad de padre, madre o cuidador responsable de la niña
María, con registro civil ta, 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 conozco en qué consiste la atención presencial bajo esquema de alternancia, ¿cierto? Acepto de forma voluntaria que la niña que represento, quien es usuaria de la UDS, asista de forma presencial bajo esquema de alternancia. Conozco cuáles son las responsabilidades y deberes de la familia, el talento humano y las EAS que contribuyen a velar por el bienestar individual y colectivo de las niñas y niños. Nos comprometemos como familia a seguir las indicaciones y medidas de bioseguridad y distanciamiento individual responsable requeridas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Y este último, atención, en familia habitamos con personas mayores de 60 años. Sin embargo, manifiesto voluntariamente el deseo que la niña o niño que represento haga parte de la presencialidad y como familia nos comprometemos a cumplir con las medidas de bioseguridad en casa. Este consentimiento informado lo vamos a firmar próximamente, ya cuando vayamos a ingresar, cuando tengamos la propuesta definida. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Neila, soy enfermera profesional. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la importancia que conozcamos algunas medidas generales indispensables dentro del protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo de COVID-19 en los servicios de atención a primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, obviamente en el marco del proceso de atención presencial bajo el esquema de alternancia. Como ya lo habían nombrado anteriormente, es importante que tengamos presente que el protocolo que les voy a socializar ya está definido por el Instituto Colombiano, es una herramienta general indispensable que se nos da, pero para que conozcamos un poquitico más a fondo y este mismo lineamiento sea ajustado a las necesidades propias del hogar infantil, partiendo pues del cumplimiento de la parte normativa de bioseguridad, y lo más importante es poder garantizar seguridad a las familias, al talento humano y a nuestra población infantil. El objetivo del protocolo de bioseguridad, como todo, es adoptar e implementar toda la parte normativa de seguridad en la medida en que se contemplen todas las medidas a seguir, tanto por el talento humano, familias y niños, dentro de la atención que se vaya a prestar a la primera infancia. Obviamente, este protocolo definido bajo el esquema de alternancia, básicamente como una forma segura con el fin de disminuir riesgos de transmisión del virus por COVID-19. El alcance, pues simplemente el alcance está orientado a promover las medidas de prevención de contagio por COVID dentro de la prestación de los servicios. Como es de importancia y relevancia resaltar, partamos dentro de las generalidades del coronavirus. Ustedes saben que es un virus del grupo de las infecciones respiratorias o aquellos síntomas respiratorios que hacen presencia en nuestras comunidades. Afortunadamente el municipio de Huicán tiene y ha presentado una baja incidencia en la transmisión de este virus, pero eso no emana el no cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. Ya conocemos que los síntomas del COVID-19 que se nos pueden presentar están dados en fiebre, tos seca, cansancio. Hay otros síntomas más frecuentes, otros más que generan muchas más molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto, olfato, y se ha mutado tanto el virus que ya hemos encontrado presencia de erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos y de los pies. Dentro de la práctica de la alternancia, ¿qué nos resalta? Los lineamientos y las directrices son claras, inclusive el tema de la bioseguridad y de los protocolos de bioseguridad en, el, en, el, en la instancia del proceso de atención presencial bajo el esquema de alternancia que nos dice hay que llevar a cabo tres prácticas indispensables. La primera, recordemos el lavado de manos. Esta se debe hacer al ingreso y a la salida, antes de ingerir los alimentos, después
después de ir al baño, antes de ir al baño y cuando estemos desarrollando alguna actividad o experiencias pedagógicas hay que generar algunas pausas. En esas pausas también está indicado realizar la práctica de lavado de manos como una rutina muy propia. Recordar que el lavado de manos debe durar entre 20 y 30 segundos en cada punto donde realicemos nuestro lavado de mano. Deben haber puntos de lavado de mano con los mínimos para realizar nuestra actividad de manera completa, que es la disponibilidad de jabón líquido, toallas de papel. Eso por un lado. La segunda práctica indispensable, ¿cuál es? Que nos dice es que debemos dar uso estricto al uso de mascarilla o tapabocas. Obviamente, pues no necesariamente tiene que ser de tipo hospitalario. Lo importante que es aquí en el tapabocas. El tapabocas debe cumplir con unos mínimos, tanto para las personas que se acerquen a dejar los niños dentro de las familias, nuestros mismos niños. El tapabocas debe ser de uso exclusivo, de uso personal. Recordemos que el tapabocas debe cumplir también como unos mínimos. Si no lavo mis manos frecuentemente, debo evitar estar tocando de la manera, de la parte externa, perdón, del tapabocas. Si no hago un estricto lavado de manos, recordemos que el tapabocas, si yo noto que está húmedo, sucio, o que se evidencia realmente que pues está sucio, requiere ser cambiado para que por favor lo tengamos en cuenta. Se debe retirar en los momentos que ya se habían referenciado. Recordemos que en el tema de la alimentación, obviamente pues lo debemos retirar. El tapabocas debe ser guardado cuando estemos realizando nuestros tiempos de alimentación en un sobrecito de papel con toda pues la parte del rotulado que nos indique pues que ese tapabocas a quién le pertenece, no guardarlo ni sucio ni mojado porque se moja el sobrecito de papel donde lo tengamos para no exponerlo al ambiente. ¿Listo? Entonces deben ser guardados cuando estemos ocupados en bolsitas de papel. ¿Listo? O sobrecitos o bueno. Lo importante es que la característica sea de papel para evitar que las esporas del ambiente pues se queden ahí dentro del tapabocas. Otra de las estrategias que nos establece el protocolo bajo la modalidad de alternancia es que nos dice que debemos mantener el distanciamiento de manera responsable. Recordar que el distanciamiento es una de las medidas también que nos van a ayudar a mitigar la transmisión del COVID. Se debe tener presente, entonces darle cumplimiento que tanto al ingreso y a la salida de los niños de la institución evitemos las aglomeraciones con el fin, pues obviamente preservar nuestro distanciamiento, que le demos cumplimiento a las zonas demarcadas y señalizadas como puntos para el cumplimiento de este distanciamiento. Evitemos reuniones colectivas o familiares a fin de que pues sea realmente exclusivo dicho espacio. Recordemos que las prácticas que les nombré, lavado de manos, uso correcto de tapabocas y el distanciamiento son rutinas diarias, rutinas que se volvieron de la cotidianidad y que debemos seguir enseñando a nuestros niños. En el tema del tapabocas, es importante que las conductas sean reforzadas y también de alguna manera sean aprendidas en casa. El tema del lavado de manos, así indiquemos el lavado de manos, recordemos que nuestros chiquitos debe ser una práctica verificada, corroborada para poder pues aportar al proceso. ¿Listo? Entonces, enseñemos en casa, inculquemos en casa, reforcemos en casa y se va a hacer más fácil y estos procesos van a ser más facilitadores dentro de la institución. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Entonces se dice que de todo el talento humano de niñas y niñas se debe diligenciar pues al iniciar de la prestación del servicio bajo este esquema de alternancia, un formato que contiene toda la información básica de cada persona, de su estado de salud, comorbilidades, relación, etcétera, quiénes habitan, quiénes están enfermas, quiénes han sido contagiadas, bueno, ese tipo de información que hace parte esencial del seguimiento. ¿Listo? Además, pues, de conocer los factores de riesgo que cada una
de nuestros niños pues puede presentar dentro del núcleo familiar. Entonces por eso es importante alimentarnos de este tipo de información para poder hacer un seguimiento de manera correcta. Recordemos que las medidas de bioseguridad, por último, nos establecen nuestros protocolos, es que hay unas responsabilidades del talento humano, pero también hay unas responsabilidades de familia. Entonces, este es un tema de actividades, de acciones, de trabajo en equipo, de coherencia, concordancia. Nada vamos a realizar sin el consentimiento y el consenso de ustedes como cuidadores directos, todo en beneficio pues de la atención a nuestros niños, y nosotros como talento humano pues también estamos proactivos a garantizar pues los mínimos requeridos para poder dar cumplimiento a toda la parte normativa. Dentro de las medidas de bioseguridad para la atención, tenemos que, dentro de las responsabilidades del talento humano, es precisamente verificar, identificar todos esos casos confirmados, sospechosos o aquella sintomatología que se nos pueda estar relacionado con COVID al interior de las familias o al interior de los mismos servicios, abstenernos pues de acudir a las unidades, a las instituciones si presentamos algún síntoma o alguna dificultad propia, que podamos pues evitar que se nos empeore las situaciones. Es una responsabilidad de nosotros como talento humano diligenciar la ficha de factores que ya les había nombrado anteriormente, que esta información esté muy completa, actualizada, que sea veraz. También es responsabilidad de nosotros apoyar como ese escalón de tiempos, tanto el ingreso y las salidas de nuestros niños, de marcar y asegurar las áreas de señalización frente al distanciamiento, puntos de espera y demás. Y al momento, pues sobra decir diligenciar las planillas y todo lo que asume a la información necesaria, pues lo hagamos de una manera muy, muy sincera y respetuosa. Dentro de las responsabilidades de la familia tenemos, pues como todo, responsabilidad de los cuidadores, informarnos de manera oportuna a los coordinadores y responsables de los protocolos sobre el estado de salud, si hay presencia de síntomas en la familia o en los niños. ¿Listo? También es una responsabilidad de las familias, pues, que nos ayuden a fomentar el correcto cumplimiento de medidas de bioseguridad. Recordemos que los procesos pedagógicos en los niños son constantes, son permanentes, no en lo posible, pues, que no se nos generen interrupciones para que asimismo ellos fortalezcan esa adherencia. Recordarles que no es conveniente que adultos mayores de 60 años acompañen a los niños a la institución o a que los entreguen a sus jornadas pedagógicas ni nada. Entonces, ustedes saben, por aquello de la población con más riesgo de vulnerabilidad. No se deben quedar conversando, por favor, papitos, eh, cuando dejen a sus niños en lugares que no, pues que no tienen por qué, evitemos las aglomeraciones, vas y entregas el niño y lo recibes exclusivamente a lo que vas, entonces evitemos estar desordenándonos en ese sentido, ¿listo? Se evita, por favor, evitemos que los niños ingresen juguetes diferentes u otro tipo de elementos a la institución. La institución cuenta con los mínimos requeridos para todas las actividades y el cumplimiento de la limpieza y desinfección de los mismos. Recordemos que en el tema del COVID hay que intensificar, fortalecer la parte de asepsia, antisepsia, la limpieza y desinfección de áreas comunes y demás, entonces evitemos que los niños ingresen objetos diferentes. ¿Listo? Una responsabilidad de familia, pues informar de manera oportuna, pues todo lo que ya hemos nombrado en la parte de arriba y que pues sencillamente ustedes se conviertan en un apoyo más para nosotros. Esto es lo que quería contarles del protocolo de bioseguridad. Estamos en espera de ajustar algunos procesos y con la mayor disposición para trabajar con ustedes. Muchísimas gracias.